Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Con el beneplácito de la corona española, estos piratas funcionaron como defensa de las costas peninsulares a la vez que se enriquecían con su actividad. España contó con el uso de estos hombres, quienes actuaron con patente de corso del monarca en turno. El rey Felipe III, quien en 1601 autorizó el uso de patentes de corso contra los ingleses que atacaban sus galeones, pero el rey Felipe IV en 1621 promovió una ordenanza para regular la actividad corsaria. Con esto los piratas obtenían una gran parte del botín, mientras que la corona se quedaba con el quinto real. Además, con ello se tenía una flota más efectiva, sin gastar tanto. En su artículo Un oficio español, pirata y corsario, para la revista Historia de Iberia Vieja, Jesús Callejo señalaría que a estos corsarios se les conocía como los guardacostas, porque su misión principal era salvaguardar las costas españolas de cualquier intromisión extranjera en tiempos de paz, pero al estallar una guerra se les conocía como corsarios. En los siglos XVIII y XIX provocaba una guerra conocida con el mote de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Este nombre se deriva a que uno de ellos, Julio León Fandiño, quien apresó la nave del contrabandista inglés Robert Jenkins en 1731 en las costas de Florida. Al atrapar el navío, Fandiño le cortó la oreja a Jenkins, al mismo tiempo que decía: «Ve y dile a tu rey, que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Este es un testimonio del mismo Jenkins. Jenkins denunció el caso ante la Cámara de los Comunes, con la oreja en la mano, por lo que España se vio obligada a declarar la guerra el 23 de octubre de 1739. Hubo muchos piratas españoles notorios. En 1752 se le otorgó una patente de corso al jefe de escuadra Pedro Mexía de la Cerda, para que limpiara las aguas del Caribe de piratas holandeses, que atacaban navíos españoles. El alférez Agustín de Matute, quien estaba al frente del navío Real Saeta, causó estragos en la península de Yucatán y Veracruz. Capturó contrabandistas de todas las naciones, incluso españoles. Antonio Barceló, conocido como el Capitán Tony, era un corsario mallorquín, teniente de la Armada Española, operaba en el Mediterráneo. En la presente y próximas cápsulas hablaremos de estos piratas españoles, donde les hablaré de sus vidas. Ahora conocerán a un marino, corsario y militar español, también teniente general de la Real Armada Española. Es la hora de que conozcan a Antonio Barceló. A continuación conocerán la vida de este hombre. Acompáñenme en este recorrido.
Biografía. Nació en Palma de Mallorca el 29 de diciembre de 1717. Su nombre completo es Antonio Barceló y Pont de la Terra. No se conocen muchos datos de sus primeros años de vida. Solo sabemos que era el mayor de 5 hermanos, hijo de Onofre Barceló, un patrón marino, y de Marina Pont de la Terra, hija de una de las familias más distinguidas de Mallorca. Su padre ejercía el corso, primero con una galota y después con el jabeque Santo Cristo de Santa Margarita. Combatió contra los piratas argelinos, tunecinos y berberiscos, que atacaban las costas de todo el Mediterráneo occidental en busca de esclavos. Sería por su pericia náutica, la rapidez y las garantías que le daba a su jabeque, que a Onofre le fue otorgada la concesión del tráfico de correo real en la península. En la adolescencia, Antonio se embarcaría en la nave de su padre, primero como grumete, después sería marinero y finalmente acabaría como piloto. Contaba con 18 años, al momento que murió su padre. Envejecería prematuramente por todos los sinsabores del mar, con lo que tomaría la capitanía del jabeque familiar. A los 19 años hizo la ruta de Palma de Mallorca a Barcelona, donde tendría su primer combate contra un grupo de piratas berberiscos, mismos que se encontraban en las costas del Levante español. Su valentía lo volvería famoso. Se acrecentó con un combate que sostuvo con 2 goletas argelinas. Es así como se convirtió en un destacado marino al servicio de la Armada Española, una figura vital contra la piratería musulmana y el comercio de esclavos en el Mediterráneo, por parte de los berberiscos. Por su heroica actuación, el rey Felipe V de España lo nombraría alférez de fragata, el 6 de noviembre de 1738, aunque en carácter de graduado y sin derecho a goce de sueldo alguno. Él contaba con tan solo 21 años. Seguiría con su intrepidez y arrojo en sus servicios, mantendría ultranza en las comunicaciones con las islas. Llevaría alimentos ante la escasez de las cosechas. En 1748 los berberiscos apresarían un jabeque español con 200 pasajeros, entre ellos 13 oficiales del ejército. En ese momento el rey de España era Fernando VII, quien ordenó armar en Mallorca a sus expensas 4 jabeques. Al frente de las mismas pondría a Antonio Barceló, quien el 4 de mayo de aquel año fue ascendido a teniente de fragata. Recibió órdenes de dirigirse a Cartagena, donde se incorporaron los navíos de línea América y Constante. Es ahí donde se pone al frente de todos los navíos el capitán Julián de Arriaga. La flota zarparía el 13 de noviembre. Se encontrarían con 4 jabeques enemigos el 16 de noviembre, frente a las costas de Benidorm y Altea. Barceló obtendría la victoria con sus naves, puso en fuga a las embarcaciones enemigas, después de dejarlas muy maltratadas. La campaña terminó en agosto de 1749, entonces Antonio volvería a sus labores de correo, entre las cuales comenzó a figurar el traslado de tropas desde la península a las islas y viceversa, sobre todo en la de Ibiza y Cabrera. Mientras se encontraba en la cala de Figueras, en Mallorca, se dio la alarma de un avistamiento de naves corsarias berberiscas, una flotilla, a lo que Barceló hizo embarcar una compañía de granaderos del regimiento África en su jabeque. Se hizo a la mar en persecución del enemigo. Les dio caza desde el cabo de Formentor hasta cerca de la isla de Cabrera, donde abordó y capturó la galeota que los berberiscos llevaban. Por esta acción lo ascendieron a teniente de navío graduado el 4 de agosto de 1753. El 13 de junio de 1756, mientras se encontraba en la ruta de Palma a Barcelona, avistaría a 2 galeotas argelinas frente a la desembocadura del río Llobregat. A pesar de la inferioridad numérica, puso proa hacia ellas y las atacó. Tomó al abordaje a una. Después de destrozarla con la artillería, la otra se dio a la fuga. Antonio Barceló recibió 2 heridas en el abordaje, pero no obstante, por su valor en esta acción, el rey le concedió la efectividad en este grado y su incorporación en el cuerpo general de la Armada con fecha del 30 de junio de 1756. En 1761, ya con el título de capitán de fragata, le fue otorgada la capitanía de una división de 3 jabeques reales.
Su buque insignia sería el llamado La Garzota. En este año sostendría un enfrentamiento donde apresaría 7 naves berberiscas. Solo contaba con 3 barcos, asignados a las costas del Mediterráneo peninsular. El 30 de agosto de ese año, con solo un jabeque apresaría a otro berberisco. Tomó 30 prisioneros y dio muerte a 20 hombres en el ataque de abordaje. Un año después rendiría a 3 barcos enemigos, solo dotado con su jabeque. En uno de ellos haría prisionero al famoso Selim, un célebre pirata de aquel territorio, pero nuevamente resultaría herido en el abordaje por una bala de mosquete, misma que le atravesó la mejilla izquierda y que dejaría su cara desfigurada para siempre. Continuaría sus proezas contra los moros. Para julio de 1768 se batiría y apresaría un jabeque argelino, cerca del peñón de Vélez de la Gomera, aunque perdería a 10 de sus hombres, mientras que otros 23 resultaron heridos. Ya después, con 6 jabeques, Barceló se enfrentaría una vez más contra los moros. En esta ocasión apresaría a 4 en la ensenada de Melilla, de 1760 a 1769. Echaría a pique 19 buques piratas y corsarios. Se haría con 1600 prisioneros y libertaría a más de 1 millar de prisioneros cristianos. Como recompensa a sus servicios, recibió un ascenso a capitán de navío por una real patente el 16 de marzo de 1769. Los berberiscos atacarían el peñón de Alhucemas en 1775. Se le encomendaría a Barceló ir en su socorro, quien con sus jabeques bombardeó la fortaleza con más de 9000 bombas, pero al no llevar artillería gruesa no pudo realizar el asalto. Aún así, con el fuego de sus jabeques desmontaría a su enemigo, perdería 4 lanchas y un jabeque, pero consiguió que los berberiscos levantaran el campo el 23 de marzo de aquel año. Después, el rey Carlos III organizaría una campaña para conquistar Argel, el foco central de toda la piratería mora. Antonio Barceló participaría en la misma como capitán de navío a cargo de la flota Sutil. La escuadra zarpó el 22 de junio de 1775, tras unírsele una fragata de Malta y 2 del buque de Toscana. El 8 de julio comenzó la operación. Protegió el desembarco acercándose con sus naves de poco calado lo máximo posible a la costa, para que su artillería fuera efectiva, pero el desorganizado desembarco y las erróneas disposiciones posteriores terminaron en un completo desastre, en el que los españoles desembarcados sufrieron no menos de 5000 bajas. Al escapar dejaron 15 cañones y alrededor de 9000 fusiles en manos del enemigo. Ante el fracaso se ordenó reembarcar, lo que pasó en circunstancias desfavorables, a tal grado que el ejército se vio enfrentado a cargas de caballería mora de hasta 12.000 jinetes. La situación se volvió insostenible, a pesar de la valentía que mostró Barceló en la acción de sus jabeques, donde salvó la vida a muchos de sus hombres. Esta acción lo volvería una de las personas más importantes dentro de la armada. Incluso el rey Carlos III lo ascendió al grado de brigadier, en ese año de 1775. Al estallar nuevamente la guerra contra Inglaterra, el 16 de junio de 1779. Para el 24 de agosto sería ascendido a jefe de escuadra y nombrado almirante comandante de las fuerzas navales destinadas al sitio de Gibraltar. Se le dotó de una compañía donde se incluía un navío de línea, una fragata, 5 jaquebillos, 12 galeotas y 20 embarcaciones menores. La dificultad de atacar la plaza por mar residía en la inferioridad de los buques contra las fortificaciones terrestres. Afortunadamente, Barceló había obtenido permiso para construir sus famosas lanchas cañoneras, con las cuales poder bombardear la plaza con más potencia. Desarrolló su idea al proporcionar a las lanchas un refuerzo de corcho y un blindaje de hierro, que las cubría hasta por debajo de la flotación. Pronto se pudo observar que tales precauciones eran exageradas, dado los limitados recursos de puntería de la época, y sobre todo porque estas batallas se efectuaban oportunamente por las noches. Resultó imposible acertar a las pequeñas embarcaciones, al momento que éstas atacaban de proa.
mientras que éstas no tenían problemas para batir unos blancos que eran mucho mayores. Además de que Barceló atacaba de noche, por lo que era más difícil apuntar a los pequeños bultos de sus lanchas. Dichos bombardeos nocturnos fatigaban mucho a los ingleses. Las baterías trataban de deshacerse de los cañoneros de Antonio, al disparar al resplandor de su fuego, pero finalmente se dieron cuenta de que gastaban inútilmente sus municiones. Después de esto, Antonio Barceló prestaría otros servicios, pero debido a que él era un hombre de pueblo, llano, sencillo, que no guardaba las etiquetas, los oficiales de la aristocracia formados en las academias de guardias marinas le veían con un mal disimulado desprecio. Las habladurías contra él fueron tan grandes a tal grado que llegó a estar entredicho que él fuera a desempeñar alguna superioridad, así que el rey Carlos III designaría a Martín Álvarez de Sotomayor por el duque de Crillon, a quien le dio instrucciones para que calibrase la capacidad de Barceló como general. Al momento que el duque lo conoció, dirigió una carta a Floridablanca, recomendándole para el ascenso a teniente general, a pesar de su sordera y su avanzada edad, que era sobre todo lo que se basaba en las ocasiones vertidas sobre su persona por sus detractores. En esa época, Antonio Barceló se encontraba al frente de las fuerzas de mar y de tierra en Algeciras, donde el bloqueo de Gibraltar demostró un valor y denuedo extraordinario. Finalmente resultó herido, casi al final de la batalla. Al tener la recomendación se le confirió la capitanía de una escuadra que se reunió en Cartagena, compuesta por 4 navíos. Su nave insignia era el Terrible, 4 fragatas, 9 jabeques, 3 bergantines, 16 buques menores, 19 cañoneras, 20 bombarderas con morteros y 10 lanchas de abordaje, que servían de escolta a las anteriores por si eran abordadas por embarcaciones enemigas. Después se le unirían 2 fragatas de la Orden de Malta. Zarparon de Cartagena el 1 de julio de 1783, tras una penosa travesía, dificultada por vientos y mares contrarios. Fondearon frente a Argel el 26 del mismo mes. Aquí esperarían a que mejorara el tiempo. Realizaron preparativos hasta el 1 de agosto, que se abrió fuego contra la plaza. Las 19 bombarderas formaron una línea avanzada junto con la falua en la que embarcaba el propio Barceló. A los costados estaban las cañoneras y las lanchas de abordaje, por si las embarcaciones enemigas intentaban un contraataque. Más atrás se colocaron 2 jabeques y 2 balandras. El resto de la escuadra no tomó parte en el bombardeo. Al poco salieron del muelle 22 pequeños buques enemigos, entre ellos 9 galeotas y 2 cañoneras, que no tardaron en ser rechazadas por el fuego español. Se producirían otros 8 ataques similares en los siguientes días, con pocas variaciones. El día 4 de agosto sería 1, 2 para el 6, otros 2 para el 7 y 2 más el 8, según fuentes neutrales, entre las que se encuentran el cónsul francés. El pánico se apoderó de parte de la guarnición y de toda la población. Quedaron destruidas el 10% de las viviendas de la ciudad, aunque muchas más quedaron afectadas, así como las fortificaciones, buques y cañones, sin olvidar las fuertes pérdidas humanas. El Imperio español se encontraba muy contento ante el enorme resultado favorable que esa expedición marcó para ellos, por lo que el 13 de agosto de 1783 se expidió un real título donde ascendían a Antonio Barceló a teniente general. Pero los argelinos no se rindieron, y en 1783 reforzaron sus defensas con una nueva fortaleza, artillada con 50 cañones. Reclutaron 4.000 soldados turcos voluntarios. Llegaron asesores europeos para ayudar en la construcción de las fortificaciones y baterías. Se prepararon al menos 70 embarcaciones para rechazar a los españoles, e incluso se ofreció una recompensa de 1000 sequíes al que apresara una embarcación de la escuadra atacante. Mientras tanto, Barceló hacía los preparativos para una nueva expedición en Cartagena. La nueva escuadra constaba de 4 navíos, 4 fragatas, 12 jabeques, 3 bergantines y 9 más pequeños.
Dicha expedición contó con la financiación del Papa y el apoyo de la Armada de Nápoles, misma que aportó 2 embarcaciones de línea, 3 fragatas, 2 jabeques y 2 bergantines, los cuales eran capitaneados por el almirante Bologna, un miembro de la Orden de Malta. También se integraron barcos portugueses, 2 navíos y 2 fragatas, bajo las órdenes del almirante Bernardo Ramírez Esquivel, aunque este se integró de manera tardía, en plenos bombardeos. Zarparon de Cartagena el 28 de junio de 1784. Llegaron a Argel el 10 de julio. 2 días después abrirían fuego. Mantendrían el bombardeo por varias horas. Provocaron grandes destrozos y un gran incendio en la ciudad y fortificaciones. Rechazaron a la flotilla enemiga de 67 unidades. Destruyeron 4 de ellas. En los 8 días siguientes atacaron en 7 ocasiones más, pero en esa ocasión los argelinos situaron una línea de barcazas artilladas con la cual impidieron que gran parte de su enemigo se acercara a las lanchas cañoneras españolas. Un disparo de esta defensa alcanzaría a la flotación de la Falúa, desde donde Barceló dirigía el bombardeo. La echaron a pique. Antonio estuvo cerca de perder la vida, de no ser porque fuera rescatado por su subordinado, de nombre José Lorenzo de Goicoechea, quien lo transbordó a otro bote. Continuó con sus órdenes sin dar mayor importancia al incidente. Pusieron fin a los ataques el 21 de julio, debido a los vientos contrarios que obligaron a Barceló a que diera la orden de regresar a Cartagena. Sufrió pocas bajas, 53 muertos y 34 heridos. Estos más que nada debido a accidentes, no tanto por fuego enemigo. Debido a la destrucción provocada al enterarse de que Antonio Barceló estaba en preparaciones de una nueva expedición, el bey de Argel entablaría negociaciones con España, las cuales culminaron con el tratado que se firmó el 14 de junio de 1786. Túnez también tomó la decisión de llegar a un acuerdo con este país. En aquel momento se dio por acabada la piratería berberisca en el Mediterráneo. El rey Carlos III de España le otorgaría a Barceló el sueldo de un almirante, además de que lo nombró caballero de la Orden de Carlos III. Antonio Barceló decidió regresar a su tierra. Ya contaba con 73 años de edad, pero en 1790 llegó la fragata Florentina, la cual traía órdenes del ministro de Marina Antonio Valdés para que se pusiera al frente de una escuadra. Esta fragata debía llevarlo a Algeciras, donde se organizaba la expedición para socorrer a Ceuta, asediada por los moros, y bombardear Tánger. Salieron de Palma el 25 de noviembre. Llegarían a Algeciras para el 7 de diciembre. Al llegar se enteró que el enfrentamiento ya había terminado, y se anunciaba la llegada a Madrid de unos enviados por el sultán marroquí para firmar la paz. Ante esa situación, Barceló arrió su insignia en la fragata, pero al ya conocer el carácter de los musulmanes decidió embarcar en un jabeque y dirigirse a Ceuta, desde donde estudió las posiciones enemigas, situadas alrededor de la ciudad. Al darse cuenta que las cosas no irían bien y sería necesario poner a punto las defensas de la plaza, efectivamente las negociaciones con España fracasaron y se volvió a declarar la guerra. Debido a ciertas intrigas, Antonio Barceló perdió la capitanía de su escuadra, pasándosela al teniente general Francisco Javier Morales de los Ríos, jefe de las fuerzas navales del Mediterráneo. Molesto ante la situación, pondría en su conocimiento a Carlos IV, quien con fecha del 4 de enero de 1792 ordenó que se le regresara a su lugar al frente de la escuadra, reunida en Algeciras, y que se componía por las fragatas Perpetua y Santa Rosalía, así como los jabeques San Blas, San Leandro y África, 44 cañoneras distribuidas en 3 divisiones, y una flotilla de buques menores. Pero el invierno de aquel año fue muy duro. La escuadra tuvo que permanecer en puerto debido a los temporales. Después se enterarían que el sultán Al-Yazid había muerto en un combate contra su hermano, Muley Yegen. Por esta noticia y debido a la imposibilidad de efectuar un ataque, el 12 de junio se firmó el decreto de disolución de la escuadra. Afligido, Antonio Barceló regresó a su tierra.
Durante unos meses se había propuesto dar una lección más a los berberiscos. El problema no se solucionaba, así que al poco tiempo la guerra volvió a estallar, pero en esa ocasión ya no lo volvieron a llamar. La escuadra quedó en manos de Morales de los Ríos, quien, si bien no consiguió muchas victorias, salió vencedor frente a Tánger. Al triunfar donde Barceló fracasó, le otorgaron el título de Conde de Morales de los Ríos. Ya en su retiro en Palma de Mallorca, inducido por las ya mencionadas envidias y acusaciones en su contra, falleció el 30 de enero de 1797, a los 80 años de edad. Su cuerpo encontraría reposo en una de las primeras parroquias que fueron fundadas en la localidad, durante el reinado de Jaime I, en la iglesia de la Santa Cruz, en la propia capilla de San Antonio, misma que le traía tantos recuerdos a la familia de Barceló, debido a que uno de ellos fue su fundador. Incluso se colocó una lápida en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en la primera capilla del este, esto para recordarlo también ahí. En conclusión, Antonio Barceló fue un marino, corsario y militar español, teniente general de la Real Armada Española. Ascendería a los más altos grados en la Armada debido a sus méritos de guerra, distinguiéndose en las llamadas fuerzas sutiles, con pequeñas embarcaciones. Él inventaría las barcas cañoneras, mismas que serían usadas en el sitio de Gibraltar en el año de 1779. La Armada Española continuaría utilizándolas con gran éxito. Desafortunadamente, el imperio al que le era fiel se olvidó de él, lo que le generaría un gran descontento, mismo que le generó un malestar, que no lo dejaría vivir en paz hasta el día de su muerte. Sin duda alguna, sus hazañas en la guerra fueron muy exitosas, a pesar de que no consiguió todas las victorias que hubiera querido, por lo que es un militar sin formación, dado que era marinero de profesión, muy recordado incluso para nuestros días. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.